Un gusto, un placer, amigos y hermanos. Hoy quiero hacer una reflexión sobre el apóstol Santiago, su muerte y sus enseñanzas para la santidad. Cada 25 de julio se conmemora el martirio de Santiago Apóstol, una de las figuras más importantes del cristianismo, que tiene su sepulcro en la península ibérica, como es la festividad, en uno de los 3 lugares favoritos de la peregrinación de los cristianos, junto a Roma y Jerusalén. ¿Por qué denominamos al apóstol Santiago a secas y no San Santiago? Arturo Ortega Morán, en su libro Cápsulas de la Lengua, lo explica con claridad. Jacob pasó al griego como Jacobos y al latín como Jacobus, siendo Jacob y Jacobo en castellano. En latín medieval, Jacobus se transformó en Jacomo, de donde en la región oriental de la península ibérica surgió la forma Jacme. Esta C se vocalizó durante un lugar A, pasando a Jaume en Cataluña y a Jaime en Aragón. En la zona occidental de la península, el latín Jacomo, una variante de Jacobus, se convirtió en Yago y Yague. Tras perderse la última sílaba, de tanto repetir Santiago, resultó el nombre Santiago. La variante Iago, que aún es frecuente en Portugal, viene del falso corte de Sant Iago, en el que la T de la primera palabra se acaba usando como primera letra de la segunda. De Tiago procede Diago y Diego. Esta ha sido una explicación así bastante somera sobre la palabra Santiago. Bien, ¿y cómo llega ese lugar de la península ibérica a ser el sepulcro de un apóstol de Jesús que murió decapitado en Jerusalén? Según la leyenda áurea, Santiago, el apóstol, luego del día de Pentecostés, había ido a predicar el evangelio a los íberos, pero estos no recibían el mensaje evangélico de salvación. Santiago, agotado de ver que su prédica no daba frutos, se recostó sobre una columna a orillas del río Ebro. Allí recibió la visita de la Virgen María, estando ella en vida en Palestina, para animarlo a continuar su prédica, y le hizo la promesa que mientras estuviera esa columna en pie, habría verdaderos discípulos de su hijo en Palestina. Luego de esa aparición, los íberos se convirtieron al cristianismo y Santiago volvió a Jerusalén, en donde fue designado obispo, pero cayó tras una persecución y su muerte fue la decapitación. Luego de su decapitación, su cuerpo fue cortado en pedazos, que fueron echados fuera de las murallas de la ciudad para que los perros salvajes y las alimañas lo devoraran. Pero al llegar la noche, sus amigos y discípulos Atanasio y Teodoro recogieron las partes de su cuerpo y, recordando la aparición de María y el amor que tenía Santiago por sus íberos, decidieron poner los restos en una urna y llevarlo hasta Haifa, donde en una barca llegaron hasta el actual territorio de Galicia. Ingresaron por el río Auresa y allí al río Ulia, y tomaron por el afluente del Sar, lugar en el que se detuvo la barca en el puerto de Iria Flavia. Esta barca fue amarrada a una columna que marcaba las famosas millas romanas. Esta columna hoy se encuentra en el altar mayor de la iglesia parroquial de Santiago en Padrón. Luego de su arribo, cargaron el cuerpo en un carro tirado por bueyes, hasta que en una loma, a los pies de un roble, se frenó el carro y no pudo avanzar más. Esto fue interpretada como un signo. En ese lugar se construyó un sepulcro, más tarde conocido como Arca Marmárica. Sus fieles discípulos se quedaron en el lugar y allí vivieron
el resto de su vida hasta su fallecimiento. Ellos también fueron sepultados en el mismo sitio. Con el paso de los siglos, fue uno de los 3 lugares de peregrinación de los cristianos, junto a Roma y Jerusalén. Y los que iban a cada lugar tenían un nombre propio: romeros, los que iban a Roma; palmeros, los que iban a Jerusalén; y peregrinos, los que iban a Compostela. Esa es, en breves rasgos, el martirio y la vida de Santiago el Apóstol. Ahora bien, ¿cuáles son las enseñanzas que concluimos, sacamos de este apóstol? Primero, vivir la fe. Demostrar la fe en acciones concretas, como servir a los demás, dar testimonio de Cristo y vivir de acuerdo a los valores cristianos. Segundo, cultivar la paciencia. Desarrollar paciencia ante las dificultades y confiar en Dios, que tiene un propósito en todo y para todos. Controlar la lengua. Ser cuidadoso con las palabras, evitando la calumnia, la injuria, la crítica y el lenguaje negativo, sin ser groseros. 4. Orar con regularidad. Dedicar tiempo a la oración personal y comunitaria, expresando gratitud y pidiendo la guía de Dios. 5. Buscar la pureza de corazón, cultivar una relación íntima con Dios y esforzarse por eliminar los pecados de la vida. Luchar contra el pecado. Último, ser conscientes de las propias debilidades y buscar la ayuda de Dios y de los otros creyentes para superarlas. En resumen, en conclusión, Santiago el Mayor nos invita a una santidad práctica basada en la fe, la paciencia, la pureza de corazón, servicio a los demás. Su mensaje es revelante para todos los cristianos que deseen creer en su relación con Dios y puedan crecer en una plena y significativa confianza en el Señor para llegar a la santidad. Amén, hermanos.